¿Sabías que tu hogar tiene un propósito? Ven y descubrámoslo juntos. Bienvenidos a nuestro canal, Tu Hogar con Propósito. En el episodio de hoy, roles en la pareja. Bueno, vamos a empezar este capítulo o este tema leyendo la siguiente cita bíblica. Vamos a Efesios 5 del 21 al 26 y dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las esposas estén sujetas a sus esposos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, el que es salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. A mí esta cita bíblica me daba, pero durísimo, porque esa parte donde dice sométanse, o hay otras traducciones que hablan de sujetarse. A mí, que crecí en una familia donde mamá, abuela fueron las que sacaron a sus hijos adelante, era súper complicado. Pero bueno. No, igual, mi amor, la dinámica de hoy en día, en la actualidad, de las parejas, de los matrimonios, también creo yo que influye mucho y es muy duro el poder asimilar o identificar esta cita bíblica, sobre todo con el empoderamiento, por así decirlo, que se está dando hoy en día, el feminismo y muchas otras cosas que han desplazado los roles principales, ¿ya? O como cabezas de la familia, del hogar, de lo que el Señor de pronto nos estaba enseñando. Como Él, digamos, diseñó. Sí. Exacto. Pero miren que entendí que en dignidad y en valor somos iguales. O sea, ante los ojos de Dios, que fue quien nos creó, somos iguales, valemos igual para Él. La diferencia es que como hombre y mujer debemos de tener roles distintos. Somos diferentes, en naturaleza somos diferentes. Es decir, el Señor creó al hombre más fuerte, a la mujer más delicada. Y que mira que mientras dice que el hombre es cabeza del hogar, a nosotras nos han enseñado que nosotros las mujeres somos el corazón del hogar. Y que ningún organismo vivo, funciona o sin cabeza o sin el corazón. Los dos son sumamente importantes, pero a su vez tienen sus funciones diferentes. Sí, y eso hay que aclarar que, o sea, digamos que la mujer es capaz de, digamos, de desarrollar o realizar muchos roles principales de la familia o que realiza el hombre, pero su anatomía, o sea, su parte espiritual y emocional también fue diseñada para otro tipo de roles o papeles fundamentales también dentro de la creación de Dios. Como mujer, al igual que el hombre, también está diseñado o fuimos diseñados con fuerza, como estabas comentando tú ahorita, con muchas otras cosas, para desempeñar a cabalidad cada uno de nuestros papeles. Así es. Y es ahí en donde de pronto hay la confusión hoy en día. A mí me daba duro, o mejor dicho, empezó todo cuando alguna persona de Dios me dijo que en mi casa o en mi vida había un matriarcado. Yo no sabía qué significaba eso, pero la sola palabra me producía, y claro, en mi soberbia, tiempo después busco hasta el significado de qué quiere decir esa palabra. Y simplemente es un tipo de organización social o familiar donde la mujer, especialmente la madre, tiene la autoridad principal. Yo estuve ese día y ya nosotros éramos novios, ya estábamos así como en ese proceso, y realmente la molestia, la rabia al escuchar que te comentaron eso fue impresionante. Yo en ese momento realmente no te comprendía, o sea, yo decía, pero ¿por qué está tan molesta? Porque tiene, y tanto así que llegaste a tener cierta distancia hacia la parte de Dios, hacia toda esta parte, o sea, hacia la persona, hacia la parte de la oración, del grupo oración y demás, por lo que habías escuchado en ese momento. Totalmente. El Señor le creó a Adán una ayuda idónea, una ayuda adecuada. No le creó a Adán una esclava. Entonces, partiendo de eso, la gente o las mujeres pensamos que cuando dicen el hombre es cabeza, entonces nos sentimos que estamos más abajo de ellos, que que en orden somos menos importantes. Hoy en día entendemos que somos un equipo,
que efectivamente hay cosas que se nos dan más fáciles a nosotros las mujeres. Yo recuerdo cuando me dan tan duro los primeros meses de embarazo que prácticamente me tumba en una cama porque pues no paro de, no sé, de estos malestares de vómito y eso. Fue muy Y duro, sí, y yo recuerdo que no me podía ni siquiera levantar a peinar a Salo. Era horrible. Y te tocaba peinarla a ti. Y yo recuerdo que todos los días Salo iba con el mismo moño, con la misma colita, con la O misma... sea, yo no tenía manera de practicar en mí, lógicamente, No hay claro, forma. intenté cubrir ese Exacto, espacio o ese rol tuyo en esos exacto. momentos. Y es muy bonito porque los niños se dan cuenta. O sea, ella me decía, mamá, todavía no me puedes peinar, pero bueno, papá me está peinando y es muy bonito. Y mira que yo veía cómo tú te esforzabas y decía, en este momento yo no puedo, pero efectivamente tú le hacías el mismo peinado. Obviamente yo de pronto le hago que las trencitas, que los moñitos, que pero somos un equipo. En el momento en que yo no podía, tú tratabas de suplirme y para mí pues lo hacías muy bien. No, porque es que nosotros los hombres tenemos que entender el sujetarse o someterse, no como el dominar o mandar a la mujer a que haga las cosas, ya, sino enseñar con amor, con confianza y con colaboración esa ayuda que necesitamos, porque es que no solamente es el tema de nosotros como proveedores, del hombre como proveedor de la casa, sino que también cuando estemos en la casa poder colaborar en las labores que eso amerita. Si nosotros no aprendemos, cuando ocurra algún tipo de situaciones como esta, ya es ahí en donde de pronto vamos a empezar a tener dificultades, vamos con los roles en este Sí. caso, pero a mí no me quita nada poderte ayudar a ti con los niños, con las labores del hogar y todo eso, porque pues al contrario de restarme, realmente suma dentro de la Sí. pareja. Y mira que ahora que hablábamos de eso, recuerdo también en otra ocasión donde y tú hiciste un arroz. ¿Te acuerdas del arroz? Eso fue en la casa de mis suegros. Súper arroz. Cuando yo me acosté y cuando me levanté ya el arroz, amor, ya hice el arroz y yo, ay, qué lindo. Cuando nos sentamos en la mesa, el arroz no No, tenía ni sal. disculpa que te interrumpa porque igual es parte de lo que nos dijeron en unos comentarios, en unos videos anteriores, pero es que te tenía Sí, que que nos decir interrumpimos mucho. que nos interrumpimos mucho, pero te tenía que decir que fue un tutorial en YouTube Pero yo que no sé, estaba siguiendo. era O un sea, tutorial para diabéticos, no sé, para personas enfermas. bueno, disculpa, sigue con el cuento. Él no le echó ni aceite ni sal al arroz. Y cuando nos sentamos a comernos el Un arroz, risotto. Salomé dice, es el mejor arroz que me he comido en toda mi vida. No, Y yo me quedé como que, chévere. en serio. O sea, ella sabía que no era un buen arroz, pero con tal de como que valorar tu esfuerzo, te felicitó de esa manera que yo me quedé como que, o sea, todos los días comen, digamos, comida diferente y buena, pero el arroz que le hizo su papá y ella valoró en ese momento eso y eso lo ven, como dijimos ahorita, los hijos. Y es que mira que hoy en el mundo nos enseñan que sujetarse es mostrar debilidad, es ser inferiores, eso nos enseña, como dijimos ahorita, el feminismo. Pero tristemente hemos desdibujado tanto esos roles tan bonitos que el Señor creó, que somos nosotros mismos los que nos debemos de encargar de darle el valor. Es decir, cuando un hombre verdaderamente le da el valor a la mujer en casa, amor, cómo eres de, no sé, de buena mamá, cómo cocinas rico, cómo haces esto, nadie más puede cuidarlos de mejor manera que tú, qué sé yo, la mujer, o sea, nosotras nos sentimos verdaderamente valoradas y que ese rol nuestro es tan importante y es tan bien visto por ustedes en este caso que son las personas más importantes para nosotros en ese sentido, pues es algo que nos ayuda mucho y viceversa, o sea, nosotras con ustedes. Amor, yo veo cómo te esfuerzas cada día, yo veo cómo luchas para sacarnos adelante, yo veo cómo tratas de ser mejor. El valorar ese rol del otro es muy importante. Igual eso no quita el hecho de que de pronto, pues la mujer hoy en día le ha tocado salir de su hogar, ya le ha tocado ir a trabajar a la misma par del hombre para, digamos, que la situación económica del hogar se sostenga o mejore, o en algunos casos el hombre es el que queda sin empleo, ya, y la mujer es la que le toca cubrir
ese papel de proveedora o ese rol de proveedor, pero el hombre, bueno, en la casa, mientras consigue nuevamente un empleo, pues también se puede desarrollar como tal. O sea, eso no, como decía ahorita, eso no le quita ni le pone al hombre ni a la mujer, sino al contrario, favorece la relación. Sin embargo, el rol que el Señor nos dio a cada uno de nosotros es ese, el rol de la mujer de mamá, y en lo posible pues ser una mamá presente para los niños es muy importante, y el rol del hombre no quiere decir que pues sea más importante el hecho de que yo sea el que tenga que salir a trabajar y el que no, o sea, por el contrario, si en lo posible también yo puedo encontrar la manera de devengar un salario y que yo pueda estar cerca de mi familia a su vez, ayudándote en todo este proceso, pues sería mucho mejor, sería mucho más. Eso que acabas de decir es muy importante porque benditos a Dios a las mujeres que quizás pueden quedarse en el hogar, como decías tú, han tomado la decisión juntos como matrimonio y dicen, no, mira, es que realmente el sueldo tuyo o lo que tú devengas es suficiente para nosotros poder Bien. salir a trabajar, exacto, y quedarte tú en el hogar, pero realmente no es la realidad de muchos matrimonios hoy en día. Entendemos y sabemos que la economía está complicada y que a las mujeres nos ha tocado salir a trabajar, pero que eso no nos separe o digamos que la prioridad sea para nosotras siempre nuestra familia, que independientemente si nos toca salir, sepamos que en casa están nuestros niños y que el mayor tiempo que podamos pasar con ellos, el mayor momento en que podamos aprovechar para educarlos. Siempre he escuchado eso, no desperdicies ningún momento para educar, ni cuando vayas en un transporte con ellos, ni cuando vayas caminando, ni cuando vayas, siempre como que aprovecha el momento en que ven de pronto una persona, un habitante de calle, evangelizarlos acerca de eso, enseñarles porque esas personas llegaron ahí. O sea, que nosotras no nos aparte de ese rol principal, tanto como tú hablabas ahorita del hecho de que yo salga a trabajar, entonces no quiere decir que ya no estés pendiente ni siquiera en las tareas, que no sepas cómo van las cosas con los niños, sobre todo que nosotros tenemos que entender que en ese rol el hombre pues, de por sí es el más fuerte, nosotros las mujeres somos más tiernas, entonces mientras de pronto el niño llega del colegio con un, qué sé yo, con una nota bajita, nosotros le preguntamos, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué sacaste esa nota? De pronto no estudiaste, ¿qué pasó? Y quizás tú no le vas a preguntar con el mismo amor qué estabas haciendo, porque no, o sea, no estudiaste, qué pasó, cuéntame, el tono inevitablemente es distinto. Y yo que día veía, le preguntaban a una psicóloga cuál de los dos lo hizo mejor, la mamá con su ternura o el papá con la disciplina que tiene que poner. Y ella le decía, los dos, porque ese es el modo en que la mujer con su ternura educa, enseña, pero el hombre a su vez esa disciplina. Y no quiere decir que nosotros no podamos disciplinarlo, porque en algún momento, si bien es cierto, yo soy más suave, a veces le digo, amor, mira, o sea, los pelados están, y llegas tú y... Sí, es que uno como hombre realmente no se puede desentender de la crianza de los hijos y de lo que pueda estar pasando en el hogar. ¿Por qué? Porque es que cada uno tiene una perspectiva y una visión diferente. Yo recuerdo una vez que te escuché hablar con nuestra hija mayor ya de una problemática que estaban viviendo, y era el hecho de que ella no estaba comiendo lo que normalmente comía, y por mucho que tú conversabas con ella, ya... yo recuerdo que yo le ponía videos y le mostraba a los niños, le decía, mira cuán bendecidos somos. No, yo no entendía por qué estaba pasando. Después ella pues nos cuenta que hubo una situación de como bullying en el colegio hacia una compañerita que pues tenía un, era digamos sobrepeso. Exacto, sobrepeso. Y ella decía, yo no quiero ser así, yo no quiero que me traten de ese modo, y Dios mío, era muy difícil para mí porque sentí que no, llegó un momento donde me sobrepasó la situación y tú me dijiste, no te preocupes, yo voy a hablar con ella. ¿Tú recuerdas qué pasó ese día? Bueno, realmente fue, digamos que natural dentro de mi rol, o sea, por así decirlo, el hecho de poder decirle, amor, ven, vamos a hablar. Subí con ella, empecé a conversar con ella, ya previamente habíamos nosotros hablado, pero empecé a conversar con ella de papá a hija, lo que estábamos viendo, lo que estábamos viviendo, y explicándole ciertas cosas, y ella
O sea, se No. quebrantó. Yo no te había visto porque pues estaba concentrada en ello. Pero sí traté como de ejercer ese rol porque digamos que en ese momento estaba viendo la situación, estaba viendo a la familia, estaba viendo el papel que le estabas haciéndolo muy bien, pero faltaba eso. En ese momento ya necesitaba Porque es a que, su papá exacto, porque escucharlo. el rol de ambos es un papel fundamental dentro de la crianza de los hijos. Mira que fue automático. Eso fue una noche, un sábado. Y a la Ujú. mañana siguiente, el domingo, ella amaneció como si nada. O sea, volvió a ser ella. Y yo decía, impresionante como yo vengo una semana hablándole, pero no de pronto necesariamente que lo estaba haciendo mal. Lo que pasa es que el Señor nos regala una gracia especial a cada uno. Y de pronto tú, hay mujer que está sola, que quizás no tienes a tu esposo al lado, pues primero no desanimarnos. Tenemos que pedirle al Señor que nos regale la gracia. Porque como siempre digo, el Señor tiene plan A, B, C, D y todo el abecedario. Y de alguna manera Él nos suple como esa falta. Y si de pronto no la tenemos de niña, a la larga el Señor va a sanar eso. Entonces, como mujer, no sentirnos como que mira, o sea, mira lo que está pasando, mi hija no tiene una imagen de papá al lado, pero pídele al Señor, porque es que Él nos suple todo, hasta esas cosas. Sí, porque o sea, tenemos que entender que como esposo debemos aportar no solamente ese temperamento fuerte, Ujú. esa, el grito o esto y esto otro, sino que tratar de manejar las cosas con mucha sabiduría. O sea, y a su vez de pronto no vamos a ser lo más tierno de este mundo porque pues nuestro rol a veces no nos da hasta allá, pero pues sí tomar unas decisiones en las cuales pues podamos brindarle esa ayuda a nuestros hijos, a nuestra esposa en el momento en que lo requiera. Y más si de pronto dentro de nuestra crianza no tuvimos esas muestras de cariño, esas muestras de amor a la hora de ir creciendo, lógicamente vamos a ir creciendo como con esa debilidad y ya cuando formemos nuestro hogar lo vamos a demostrar. Tú puedes querer darle a nuestros hijos unas indicaciones, ponerles un horario que es establecido, se duermen a esta hora, se bañan a esta hora, desayunan a esta hora, pero en ciertas ocasiones ellos, por decirlo así, quieren hacer lo que les da la gana, ya, y a veces yo te encuentro, te veo así como vuelta, un estrés y con ellos porque no te hacen caso, y de pronto yo hablo o les doy una indicación a ellos y enseguida, Sí, y me ya, siento respaldada por ti. exacto, Fuera de sentir de, no, es que a él le obedece y entonces como a discutir o a pelear o a reñir en quién tiene más, no. O sea, entender que los roles son distintos y nos necesitamos como complemento. y entonces no es competir por Ujú. quién manda en la casa y quién es el que más va a querer los niños o el que no. O sea, esto es complementario, porque nuestros roles se complementan como esposos. Y a su vez, dentro de tu ternura, dentro de tu todo, también te ha tocado ponerle carácter a ellos porque de una u otra manera, pues también lo van a requerir. O sea, no que, ves, como pasa en algunos matrimonios hoy en día de que o el esposo o la esposa es el consentidor, ya, Ujú. y entonces no, yo no quiero regañarlos a los niños, ves tú, ya, Exacto. porque entonces después me van a coger cosas a mí y no me van a querer, O saben ya, que mi mamá o mi papá no me va a dejar, entonces yo voy y busco al otro que sí sé que me va a dejar. porque en sí, exacto, se vuelven como muy Así es. manipuladores, pero entonces está en esa confianza como esposos, como guías, como en esa comunicación que podamos tener para tener en cuenta cuáles van a ser nuestros roles dentro de nuestra familia. Sí. Ahorita tú estabas comentando algo que me parece muy importante y es el hecho del rol tuyo dentro de la casa y cómo entre los dos nos podemos poner de acuerdo. En algún momento yo le preguntaba a ella, amor, tú dentro de 5 años, ¿cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? ¿Ya? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría? Y tu respuesta, digamos, como me llamó mucho la atención, porque como saben, nosotros dos somos médicos veterinarios, ya ambos somos profesionales, ambos somos muy buenos. Yo creo que ella está mejor que yo. Pero su respuesta es, yo me quiero dedicar a mis hijos, ¿ya? O sea, tú querías ejercer tu rol de mamá. Y bueno, yo en ese momento te digo, listo, vamos a hacerlo, ya de pronto vamos a devengar un poco menos,
vamos a pasar ciertas necesidades, ya, pero si lo hacemos en común acuerdo, los dos vamos a saber sobrellevar esto, ya, para realmente pues poder brindarles a nuestros hijos ya lo que ellos necesitan, pero a su vez lo que nuestro matrimonio en estos momentos dentro del rol que Dios nos estaba colocando, lo hacemos, o sea, y de cierta manera te apoyo y no te culpo, digamos, pues, que si en dado caso estamos pasando una situación financiera difícil, no quiere decir que es por tu culpa, porque no me ayudas, porque no trabajas, porque no haces esto, y porque no trabajas y nada más trabajo yo solo, sino porque realmente ya nosotros nos pusimos de acuerdo previamente, ¿cierto? Igual los planes pueden cambiar, quien quita que de pronto en algún momento toque como dijimos ahorita, pero lo importante de las decisiones, lo que acabas de decir, tomar las decisiones. Nosotros las decisiones se toman en común acuerdo, que sí, el hombre tiene el respaldo del Señor y la gracia, pero ese día, o sea, yo hace tiempo entendí que yo me puedo sujetar a un hombre que a su vez esté sujeto a Dios. Lo que pasa es que muchas veces a nosotras como que nos presionan con eso y uno dice, pero Señor, o sea, me voy a sujetar a este hombre cuando está, pero... Desenfocado. Sí, desenfocado. Pero cuando el hombre verdaderamente tiene el enfoque en Dios, uno confía y se sujeta de una manera mucho más tranquila. Se da mucho más fácil. Y es que en el hogar es muy parecido a una empresa, Exacto. es muy parecido a el cual se desarrollan ciertos roles, ya que todos no sabemos hacer todo, ya, entonces hay funciones diferentes que cada uno va a ejercer. Por lo menos en nuestro caso, yo soy muy desordenado, ya ella es muy organizada y hay ciertos roles en los cuales, a pesar de todo, ella lo desarrolla mejor. El tema del dinero o el tema de pronto de lo que vamos a hacer dentro de un proyecto familiar, de organizarnos, de cómo organizar el negocio y cosas así por el estilo, porque esa fue la otra. En los momentos en los cuales ella le tocó salir del negocio porque de pronto quedó en embarazo o ya estabas con los niños y cosas así, se desequilibró un poco el negocio, ya, o la balanza en el negocio, porque pues tú estabas supliendo unas funciones que realmente, y por el hecho de que tú seas ama de casa, no quiere decir que de pronto entonces tú no sepas administrar el dinero, al contrario, o sea, siento yo que puedes ayudar más al ahorro familiar que cualquier estudio administrativo que yo pueda tener, por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces, a veces no entendemos en las proporciones y la manera como el Señor nos capacita, ya nos forma, los talentos que sí, nos los talentos que nos entrega a cada uno en las diferentes maneras, pero en diferentes proporciones, pero que nos ayuda a suplir las necesidades que podemos o los roles que podemos tener cada uno, no solamente en un empleo, sino pues en el hogar. Sí. Entonces ya vimos cómo la mujer debe sujetarse con amor a ese hombre y confiar en él, en las decisiones que toma y también acompañarlo. El día que te equivoques en una decisión, pues no empezar a culparte y decirte, es que mira, te metiste en este negocio y te salió mal, ahora estamos así, sino realmente decir, bueno amor, o sea, vamos para adelante, corrijamos qué hay que hacer, cuál es el plan a seguir. Pero vemos también cómo el esposo, o sea, el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, hasta dar su vida por ella. Somos conscientes verdaderamente que el esposo está llamado hasta dar la vida por la esposa. Es una responsabilidad grande que el esposo tiene, no es solamente, ay sí, la mujer se tiene que sujetar, pero bueno, ¿y cómo se sujeta el esposo al Señor? Es fuerte. Y sobre todo que la mujer de por sí es más, digamos, emocional, más espiritual, ya más dada a la oración, más dada a todo este tema espiritual, y el hombre no tanto. Entonces ahí es donde se complica un poco más este asunto. Si nosotros como hombres no nos, digamos, no nos sometemos a Dios ya como deberíamos, ya, y se nos va a dificultar mucho más a la hora de tomar decisiones y discernir qué tenemos que hacer en el hogar. Y que mira que muchas veces nosotras las mujeres podemos ver situaciones o ver la situación de una manera distinta a ustedes y quizás hacerlos caer en cuenta en cosas que no lo habían visto de esa manera. Por eso es la importancia de tener como esa comunicación y poder escuchar con humildad al otro. Y es que hoy en día los roles han ido cambiando,
Ya antes era, digamos, difícil ver que un hombre cogiera una escoba Sí, ya, y barriera, ayudara a barrer, a lavar los sí. platos. A nosotros nos pasa Ya, todavía. Hoy en día, allá en la casa ayudamos todos, obviamente cada uno como a su nivel. Y cuando mi papá ve que los niños, pues los varones, el de 7 años, que ya me ayuda como a sacudir, a organizar, no coge la escoba. O sea, cosa que uno dice, ¿cómo está arraigado ciertos pensamientos que tan difícil es eso? Y yo, no, o sea, él me puede ayudar a él, no, eso no le va a quitar nada. y es que así fue Cristo. El amor de Cristo fue servicial, fue sacrificado. O sea, realmente es lo que nos está mostrando el Señor por los demás. Ahora, que yo no lo hago por esa persona que esa ayuda idónea, ese amor que te tengo, o sea, que no te ayude en las labores porque, digamos, mi soberbia o de pronto mi machismo, o el que O dirán tu mis amigos, comodidad. o que dirán, sí, el gobernado y todo este tema, o sea, que se vuelve como medio complicado dentro de lo social, Esa presión, ya sí. esa presión social hoy en día se vuelve bastante complicado, pero volvemos a lo mismo, si Cristo lo hizo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si eso va a beneficiarnos, entonces, ¿por qué yo no lo veo de esa manera? Sí, sobre todo que el amor de él, o sea, él defendió a la iglesia y él le daba prioridad a la iglesia, le dio prioridad a los suyos, a las almas. Y ahí es donde el esposo le debe dar prioridad siempre a la esposa, es decir, hacerla ver tan valiosa, primero él realmente creérselo, ¿no? Que muchas veces hay conversaciones que no son sanas, hay personas, hay lugares a los cuales el esposo tiene que, digamos, dejar a un lado porque no hacen sentir a su esposa como esa prioridad o esa importancia que debe de tener. Y fíjate que uno lo toma como lo malo, como que tú no me quieres, tú no me dejas divertirme, como que tú no gustas de mis amigos, porque se dan unos casos, Sí, claro, lógicamente, hay hay, casos de... o sea, como dicen hoy en día, ¿no? Que la tóxica y esto y lo otro, está, Exacto. ya, pero pues realmente si hay una, digamos, si hay ¿cómo diría? Una confianza, un respeto, si hay de pronto como una comunicación buena en la pareja, porque yo no voy a confiar en lo que tú me estás diciendo, en lo que tú estás viendo de ese amigo o de esa persona, de hombre o mujer, que puede estar a mi alrededor y que realmente puede que no sea de buena influencia para mí, en ese Sí, caso. sí, pasa con nosotros las mujeres también. Lo importante es que la familia siempre tiene que tener el primer lugar, pues obviamente después de Dios. Debemos de entregarnos mutuamente, sobre todo en momentos de dificultad, porque en los votos matrimoniales dijimos que en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Sí, es que el esposo debe ser protector, ya, y de velar por esos votos, o sea, porque realmente nosotros no podemos simplemente ser controladores y agarrar nada más lo que a nosotros nos conviene, o lo que queremos, o nada más la parte de los votos que a Que son mí, que cómodos. a mí me quedan más cómodos, Sí. sino pues que realmente sea para los dos, ¿cierto? Sí, y mira que esa gracia, o sea, si no la tienes, obviamente hay que pedirla. No se tiene porque, como dijimos ahorita, viene de una crianza. Yo recuerdo cuando iban a ser nuestra primera hija, al ser niña, tú tenías como mucho dudas y temor de cómo voy a cuidarla, de cómo voy, y yo pienso que con el tiempo todo eso se fue dando. Sí, es cierto que un día recuerdo que bajaste con ella y un vestido, tenía el vestido al revés. Que, anécdotas que quedan, pero fue un aprendizaje muy bonito porque también está de parte de la mujer el invitarlo y el involucrarlo en eso, involucrarte y decirte, amor, mira, así se cambia el pañal, así se baña, así, esos son los cuidados de una niña, para que pues la hija también vea ese papá estuvo todo el tiempo o intentó estar lo más presente posible y soy importante para él, se dedicaba a mí, me cuidaba, me atendía. No, y es que, bueno, yo no quería despreciar la bendición y el don que el Señor nos iba a regalar con un bebé, ya, pero yo le decía, Señor, que sea niño porque pues yo me conozco mi cuerpo, yo sé de Es más pronto, fácil. exacto, cómo asearme, cómo todo esto, y con una niña va a ser mucho más complicado. Y fue una niña, la primera bebé nuestro, y yo decía, para limpiarla, para todo, yo decía, Señor, capacítame,
pero me metí de cabeza en cuidarla, y tanto así que de pronto cuando tú estabas convaleciente, yo me atreví a bañarla, me atrevía Tú eres quien ha bañado a los tres, porque a mí me da miedo ver tan chiquitito. Y no porque tú no lo pudieras hacer, sino que realmente yo decía, bueno, es parte de lo que tengo que aprender, de la vocación del rol de papá en estos momentos, y me parecía complicado en su momento. Pero ya ahorita tenías una facilidad para bañarlo y el miedo de limpiarla bien, de que sus partes íntimas no les quedara popó y esas cosas, pues era dentro de mis mayores temores, entre otras cosas, ya, pero bueno, bendito sea Dios, no le hacía tampoco los mejores moños, y también la combinación de pintas y de vestidos y de cosas me quedaba un poquito complicado, pero bueno, bendito sea Dios. A veces salió un poquito disfrazada, pero ahí se pues, veía el amor. A mí me gustaba cómo se... Eso es lo importante. Realmente, pero bueno, sí, claro. Y mira que como siempre terminamos con un mensaje acerca de la familia de Nazaret, y ellos nos mostraron perfectamente los roles. José obedeció inmediatamente al Señor cuando el ángel le dijo. José quiso lo mejor para su familia y la ponía siempre de prioridad. La Virgen María no cuestionó ni culpó a José porque su hijo iba a nacer en un pesebre. Es que tú nos trajiste para acá, pero es que a ti quién te dijo, pero porque yo no me imagino a la Virgen haciendo. Siempre estaban muy unidos en todo lo que hacían porque estaban a su vez unidos a Dios. Y es que es parte de lo que fue el rol de José, ya, y esa confianza que tenía María al saber que José estaba siguiendo las indicaciones de Dios, lógicamente le fue mucho más fácil el poder entender cada paso, no, ya no vamos a estar aquí, nos tenemos que ir para allá, vámonos para acá. Entonces es muy bonito que nosotros hoy en día podamos entender ese papel tan fundamental que estamos viviendo. Mira que yo me imagino que ella veía como él se esforzaba, cada vez que tocaba una puerta y le decían aquí no hay posada, el ver eso arruga el corazón a cualquiera. Igual estamos cerca ya de Navidad, estamos en Adviento, y pues realmente el recordar cada uno de estos pasos, de ese paso a paso que hasta la natividad, hasta el nacimiento, es muy bonito porque pues también nos va a recordar roles como esposos que en su momento pues también vivió la Sagrada Familia. Así es. Así es. Y bueno, con eso terminamos el tema de hoy. Este video, dale like, suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. También puedes dejarnos tus comentarios de qué te pareció este video, cuáles otros temas te gustaría que tratemos, o si quieres contarnos tu testimonio, pues también estaremos ahí para leerlo. Síguenos en nuestras redes sociales, @PabelJuan.